Bible Time, tiempo de la Biblia. En esta ocasión queremos darle muchas gracias, pero muchas gracias a todos mis hermanos y amigos que han estado ingresando a la red de YouTube para poder observar este programa. Damos muchísimas gracias y les suplicamos en el nombre de Jesús que nos sigan apoyando en esta manera de seguir a nuestro Señor. Hoy, mis hermanos, quisiésemos comenzar el servicio o este programa hablando un poco con relación al contexto de lo que hemos estado en por lo menos los últimos 3 o 4 días leyendo en Bible Time, en la palabra de Dios. Así que, ¿qué es lo que hemos visto en los últimos 3 días? Importante entonces, las últimas 3 lecciones han sido de llevar a cabo lo que Dios mandó a hacer a Moisés. ¿Cómo? O con respecto al altar del holocausto, el atrio del tabernáculo, hechuras de las vestiduras de los sacerdotes, terminar la obra. Trajeron, dice la Escritura, a Moisés todos los utensilios y las sagradas vestiduras del servicio para ministrar en el santuario. También las vestiduras de Aarón y sus hijos, tal como Jehová lo había dicho. La lección de hoy, mis hermanos, Dios indicó a Moisés lo que haría desde el primer día, indicándole todo lo que pondría en el arca del testimonio. Pero también, y Moisés ungiría con aceite el tabernáculo y lo santificaría. Ese es el inicio, es el contexto más o menos de lo que hemos estado estudiando en los últimos días, por lo menos las últimas tres lecciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como siempre lo hacemos, mi hermano Rolando va a leer la palabra de Dios, igualmente yo. Así que yo comienzo leyendo el primer versículo y mi hermano lee el siguiente. Dice la palabra de Dios, entonces, en Éxodo 40. Hoy yo quisiera leer el contexto bíblico o el antecedente histórico más bien. El libro contiene un antecedente histórico y siempre es bien importante para nosotros leer eso porque precisamente nos conecta con algo del antecedente histórico, nos conecta con la lección. Y dice el antecedente histórico, el día de la dedicación del tabernáculo a Dios fue un año después de la salida de Egipto, el primer día del primer mes de segundo año de Éxodo. Esto fue aproximadamente 10 meses después de que los israelitas habían llegado al monte Sinaí, Éxodo 42. Leemos entonces el primer versículo y dice la palabra de Dios, luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Y pondrás en el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él. Y lo santificarás, Y lo santificarás con todos sus utensilios y serán santos. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su base y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas
y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte de la cortina, fuera del velo. Y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, Y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo. Y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre el holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos llevaban en ella sus manos, lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión. Y cuando se acercaban al altar, se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Amén. Y la gloria de Jehová estaba sobre el tabernáculo. Bien, vamos a dejarle a nuestro hermano Rolando que nos diga cuál es el versículo que él escogió y que lo lea y haga el comentario debido. Muy bien, a mí me gustó mucho el verso número 16, el cual dice: y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Esta frase es una constante. Si ustedes lo observaron, se fue repitiendo esta frase a lo largo de la lectura. Estuvimos escuchando esa constante: y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Amén. Qué importante que los hombres que han logrado agradar a Dios en la Biblia son hombres que escucharon las instrucciones de Dios e hicieron exactamente lo que Dios les dijo que hicieran. Así es. Estaba pensando en Noé. Noé es otro personaje que Dios le encomendó una gran comisión. Le mandó a hacer un arca enorme. Algunos creen que le tomó 120 años hacerla. Esa arca, simplemente Dios no le dijo hazte un arca, sino que le dio todas las instrucciones cómo debía de hacerla, por detalle.
exactamente cada detalle. El trabajo de Noé no fue la de un arquitecto, de diseñar, no, el arquitecto era Dios. Y él diseñó, Dios diseñó y Moisés le tocó hacerla de un ingeniero, simplemente seguir las instrucciones que el plan ya le había sido entregado. Así que veo que hay una cosa muy bonita, porque acerca de Noé dice, y lo hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Correcto. Así que hay una similitud entre lo que Moisés está haciendo y lo que también Noé hizo. Hay otros ejemplos que pudiéramos dar, por ejemplo, Salomón construyendo el templo. Él no creó tampoco los planos, siguió las instrucciones que Dios le estaba dando. Así que esta es una frase que a mí me gustó mucho, porque se repite y se repite. Ahora, pensemos un poco en lo que Jesús dijo. Jesús dijo en Juan 6:38, he descendido para hacer la voluntad de mi Padre. No estaba simplemente Moisés o Abraham o cualquiera de los grandes o Noé simplemente haciendo lo que ellos querían hacer. Y ese es mi énfasis en este punto, que ellos hicieron exactamente lo que Dios les estaba pidiendo que hicieran. Jesús vino a complacer al Padre. El estilo de vida de Jesús fue exactamente el que el Padre diseñó para él. Amén. Ni siquiera él tuvo su propia doctrina, como muchos creemos que fue la doctrina de Jesús. Sí, pero la doctrina de Jesús realmente era la doctrina que el Padre le había dado a él. Amén. Él siguió las instrucciones fielmente. En algún momento él dijo que para él hacer la voluntad del Padre era lo más importante. En una ocasión vinieron los discípulos y le dijeron, Señor, ¿quién te ha traído de comer? O se preocuparon por la comida. Y él dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Eso era lo más importante para Jesús. Jesús también dijo en Mateo, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Así es. Hacer la voluntad del Padre para Jesús fue lo más esencial. Toda su vida fue diseñada, hasta el plan de salvación, la muerte y la resurrección, todo está enmarcado dentro de la voluntad de Dios. De la misma manera también para la iglesia. La iglesia es un diseño de Dios. La iglesia no opera como quiere operar. Una iglesia debe ser dirigida por el Espíritu Santo. Pero también nuestras vidas personales están diseñadas por Dios en la palabra de Dios. Este es el manual. Esto no lo ha dejado el Señor a la deriva. No nos ha dejado a la deriva. Es el Señor el que ha decidido de qué manera Él puede ser agradado. Y es a través de su palabra. Por eso, mis amados amigos y hermanos, si usted quiere vivir esta vida agradando a Dios, entonces va a tener que buscar en la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Jesucristo, y allí podrá encontrar con toda seguridad el diseño de Dios para nuestra vida. Algo que me gustó, por ejemplo, en la lección, es que se habló también de las vestiduras sacerdotales, y se habló acerca de santidad al Señor. Eso fue precioso. ¿Por qué? Porque el Señor diseña nuestra manera de vivir. ¿Cómo debemos de vivir los cristianos? Agradando a Dios en todo. Así que, mi amado hermano Alejandro, esta es mi pequeña reflexión sobre esta frase que se repite, como les dije, a lo largo de este capítulo. Moisés agradó e hizo exactamente lo que el Señor le mandó a hacer. Esperamos pues que usted dé ese paso y diga, ¿cuál será la voluntad perfecta de Dios para mi vida? Y entonces, haciéndose esa pregunta, yo le quiero ayudar un poquito diciéndole, lea la palabra de Dios, allí va a encontrar la voluntad de Dios para su vida. Amén. Excelentísimo, excelentísimo. Hacer la voluntad de Dios. Moisés, lógicamente, que nos deja un gran mensaje de obediencia, haciendo lo que el Señor le pedía. Mi comentario, mis amados hermanos, yo escogí el verso 36. Y la palabra de Dios nos dice en el verso 36, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Algo que separa completamente y lo identifica al pueblo de Israel, mis hermanos, es precisamente el poder y la gloria de Dios
sobre ellos. Como un pueblo escogido, la Biblia nos enseña claramente que Él vino a lo suyo, dice la Escritura. Ese pueblo que Él escogió para que a través de Él, mis hermanos, nosotros conociéramos a Jesucristo. Entonces, este pueblo siempre contó con la protección de Dios. Amén. Dice la palabra que acabamos de leer, que esta nube, desde que salieron ellos de Egipto, se posó sobre ellos. Y mis hermanos, estuvo guiándolo todo el tiempo, protegiéndole, ayudándole y dándole todo lo que ellos necesitaban. Entonces notamos que esta nube, mis hermanos, era una protección fabulosa para ellos. Dios estaba con ellos. La gloria de Dios estaba con ellos. Siempre contaron con la protección de Dios. Entonces yo veo que dice la Escritura que ellos no se movían. Cuando la nube se movía, ellos se movían. De lo contrario, no había manera que ellos se moviesen. Yo me imagino de que estaban los líderes, los patriarcas que de repente ya guiaban al pueblo, los capitanes tal vez, en grupos. Era una multitud, mis hermanos, que se movía en el desierto. Pero es tremendamente fabuloso ver cómo ellos no se movían si la nube no se movía, dice la palabra de Dios. Esto es bien interesante, hermano, porque ¿qué es lo que nos enseña entonces la palabra de Dios a nosotros? Ya como hijos de Jesucristo, nosotros. En la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, la Escritura nos enseña, Jesús precisamente, que Él nos ha dejado a nosotros el Espíritu Santo para que nosotros nos movamos. Lo que pasa es que nosotros, en nuestra humanidad, de repente queremos hacer lo que nosotros queremos. Pero si nosotros nos dejáramos guiar, así precisamente como el pueblo de Israel en ese punto, que ellos no se movían hasta que la nube se movía. Entonces lo que podemos apreciar, o lo que puedo apreciar, mis hermanos, es que si Jesús a nosotros nos dejó el Espíritu Santo para guiarnos, entonces el Espíritu Santo es la nube hoy. El Espíritu Santo, repito, es la nube hoy. Y nosotros debiésemos aprender como hijos de Dios, como hijos de Jesucristo, a tomar decisiones muy importantes en nuestra vida, sí, pero que sean guiadas por el Espíritu Santo. Nosotros podemos observar en estos tiempos y por nuestras propias experiencias lo podemos decir. Tomamos decisiones sin consultar con el Espíritu Santo. Podemos ver a los jóvenes como por ejemplo tomando las decisiones sin consultar con el Espíritu Santo. Podemos ver a los adultos queriendo adquirir posesiones, vamos a pensar así, sin consultar con el Espíritu Santo. Yo creo que es bien importante, hermano, observar este pasaje y ver cómo el pueblo de Israel, ellos no podían menearse, o no se meneaban, sino hasta que la nube se movía. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo quizás estaban ellos detenidos mientras la nube no se movía? Quizás un día, quizás dos, quizás meses, no sé. Pero ¿cuánta impaciencia hay en nosotros? ¿Cuánta impaciencia hay en nosotros en querer hacer las cosas? Yo me imagino que los líderes estaban impacientes también y querían ellos avanzar, porque el plan era llegar hasta la tierra prometida, aquella tierra que se les había prometido. Mas sin embargo, no se meneaban hasta que la nube se meneaba. ¿Qué nos enseña esto? Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios, que nosotros debemos de llenarlo de paciencia. Debemos de llenar de paciencia y esperar
y esperar hasta que el Señor nos dé esa libertad de poder avanzar. Jesús nos dejó el Espíritu Santo, entonces, mis amados hermanos, para que nosotros tomemos esas decisiones bajo la guía y la dirección de Él. Seguidamente vamos a dar algunas informaciones con respecto al coronavirus, porque esto va en avance, hermano. Yo estoy preocupado, les manifiesto, porque yo estoy siguiendo muchísimo las noticias y estoy viendo diferentes medios periodísticos dando informaciones. Algunos no se dan ese tiempo para hacerlo, pero yo les quiero traer constantemente a ustedes las informaciones más frescas. Como por ejemplo, yo antes de salir de la casa tomé los datos que se están dando ahorita de todo lo que está sucediendo, y verdaderamente, mis hermanos, tenemos que tener cuidado, tenemos que caminar con mucho cuidado, respetando a las autoridades y ayudando, hermano, porque esa es una manera también de ayudar las órdenes que vienen de las leyes y podernos mantener nosotros protegiendo a otros y protegiendo nosotros. Noticias del mundo actual del coronavirus. Afectados, mis hermanos, 734.562 en el mundo. Ya pasó el medio millón, vamos para el millón. ¿Cuántos muertos? 34.500 muertos en el mundo. Estados Unidos, 153.000 afectados, 2.821 muertos. Italia, 101.000 afectados, 739.000, 11.591 muertos. España, 85.000 afectados, 7.340 muertos. China, 82.198, 3.308 muertos. Francia, 44.550 afectados, 3.024 muertos. Reino Unido, 22.141, 1.408 muertos. Holanda, 11.750, 864 muertos. New York, Estados Unidos, 66.000 afectados, 1.200 muertos, hermano. California, 6.300 afectados, 132 muertos. México, quise traer también la información de México, porque pues la mayoría de nuestras iglesias están llenas de hermanos mexicanos. Y son 993 afectados ya lo que tiene México. Así que ellos van también entrando a unas cifras tremendas, con 20 muertos ya. Necesitamos orar, hermano. Necesitamos seguir orando y clamando a Dios. Yo creo que ya nuestra oración ya debe de ser, mis hermanos, con el corazón, con mucho clamor. Y si es posible hasta con llanto, debemos de llegar a la presencia de Dios para que Él escuche. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a orar por las necesidades del mundo, por todos estos pueblos que se han mencionado. Allí encontramos también a Latinoamérica, encontramos a Venezuela, encontramos a Bolivia, encontramos a varios países de Sudamérica que ya también van en avance, y también Centroamérica ya tiene muchos afectados en todos los 5 países centroamericanos. Vamos a orar por ello y no vamos a dejar de orar por nuestras iglesias. Quiero entonces pedirle a mi hermano Rolando que tenga una palabra de oración de una manera general, lo que Dios ponga en su corazón. Vamos orando. Pastor Alejandro, no sé si se enteró, pero el pastor de evangelismo de la iglesia Desert Rain, de aquí de la ciudad de Downey, local totalmente, murió a causa del coronavirus hace unos 3 días aproximadamente. Él se llamaba el pastor Alex Bernard y es recordado como una persona dulce y un hombre de Dios muy fiel, y tocó la vida de mucha gente. Así que queremos, a través de este pequeño medio, identificarnos con el dolor también de esa iglesia que ha perdido a su pastor. Así es, muchos líderes religiosos ya están pasando por esta experiencia.
Leí de un sacerdote italiano. Hoy lo leí que él, antes de que explotara todo este coronavirus, él compró una máscara para protegerse. Pero ante la necesidad de uno de sus feligreses, él entregó la máscara de oxígeno. ¿Y qué es lo que pasó? Que lo afectó y se murió. De igual manera, en España también han muerto otros sacerdotes. Mis hermanos, volvemos a lo mismo, tenemos que orar. Tenemos que ir en oración. Creo que este momento es muy importante para nosotros entrar en oración. También encarcelaron a un pastor porque, eso sucedió en las noticias de hoy, encarcelaron a un pastor porque insistía en tener a su gente en las reuniones. Me gustó lo que escuché en estos días, decir, alguien dijo, la iglesia no está siendo perseguida. Esto no es persecución hacia la iglesia. Esto es simplemente algo que estamos envueltos en una situación mundial y se requiere ahorita. Y eso no, el virus no hace ninguna diferencia si es un grupo de creyentes o no, o si la persona está infectada, va a infectar a muchos. Escuché el caso de un pastor también que infectó a toda su congregación, o un gran número de su congregación salieron infectados porque él estaba infectado. Así que si hay por ahí alguna congregación que todavía insiste en reunirse, creo que tenemos que ser más responsables, ¿no? Claro que sí, tenemos que estar extremadamente responsables. Una manera de apoyar a nuestra congregación, a nuestros hermanos de la iglesia con los que hemos estado por años, precisamente es enseñarle, hermano, a cuidarnos. Y una manera de cuidarnos va a ser el indicarle que permanezcan en su casa, que se laven las manos, que estén bajo toda la dirección que están diciendo las autoridades médicas. Entonces entremos en oración, Claro, hermano pastor. Amado Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Señor, y ante el cual se ha de doblar toda rodilla. Señor, venimos en esta hora, Padre, clamándote, una vez más, suplicándote, Señor, que tú intervengas, que tú detengas, así como detuviste al ángel de matar tanta gente en Israel, también te pedimos, Señor, de que tú detengas este coronavirus. Señor, Padre, sabemos que tú tienes tus propósitos. Señor, sabemos que tú le estás dando una lección al mundo. Así es. Señor, no conocemos totalmente tus propósitos, Señor. Pero Padre bendito, la verdad es que esto nos ha traído una gran lección a todos. Así es. Este pequeño virus ha sido capaz de detener toda la maquinaria a nivel mundial, Señor. Así es. Y de pronto como que todos solamente podemos verte a ti. Sí, mi Dios. Señor, porque tú eres el inconmovible, tú eres el eterno, tú eres la roca firme de los siglos. Y Señor, a ti venimos hoy, pidiéndote que tu voluntad sea hecha, Señor. Aún las iglesias necesitamos encontrar tu perfecta voluntad en todo este asunto. Así es, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a predicar sin cesar tu palabra. Amén. Ayúdanos, Señor, a ministrar a nuestra gente con amor. Así es. Ayúdanos como cristianos a brillar en cada lugar que tú nos permitas brillar. Amén. Que no callemos, sino que sigamos mirando a la cruz como la única respuesta que tú tienes, Señor, para esta humanidad. Jesucristo descendió de los cielos y murió por nosotros. Así que ahora, Padre bendito, permítenos a la iglesia seguir anunciando este mensaje glorioso de salvación. Que lo más importante no es esta vida realmente, Señor. Permítenos mirar hacia adelante. Permítenos mirar hacia la salvación de nuestras almas. Amén. Porque, Señor, estoy seguro que las personas que han muerto, aún por este virus, y te han tenido en su corazón, en este momento están contigo, Señor. Sí, Señor. Permítenos buscar la salvación de nuestras almas. Señor, gracias, porque tú eres bueno, tú eres santo, tu palabra lo declara. Y eso no está en tela de duda. Eso no está para discusión. Eso es una verdad. Tú eres bueno, Señor. Así es. Perdónanos porque nosotros somos los que hemos causado tanto daño. Señor, somos nosotros los con nuestro estilo de vida, ignorándote, Señor. Padre, perdónanos por tanto abortos. Perdónanos, Señor, sí, por estilos de vida liberales, Señor. Sí, mi Dios. Perdónanos por no reconocer
el matrimonio entre un hombre y una mujer. Así es, Perdónanos, Señor. Amén. Señor, por Amén. todo lo que hemos pecado delante de ti. Sí, mi Dios. Y también a los pastores y predicadores y creyentes. Perdónanos si no hemos sido Amén. fieles a tu palabra, Sí, Señor. mi Dios. Gracias, bendito Padre Sí, mi Celestial. Dios. Sí. Respetamos tu voluntad. Sí, mi En el Dios. nombre de Jesús. Sí, mi Dios. Amén. Oh Señor bendito. Señor, pedimos perdón, mi Padre bendito, por todos nuestros errores. Pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Y bien, mi Dios bendito, por esa palabra de oración de mi hermano, Señor, que trae, Señor, al recuerdo todos nuestros pecados, Señor. Todas aquellas maldades o todas aquellas maldades, Señor, que se están viviendo en el mundo. Señor, perdónanos también a nosotros como pastores, Señor, como hijos tuyos, Señor, por no hacer quizás, oh Dios, el trabajo que usted nos ha mandado hacer. Yo creo, mi Padre, que en este momento preciso, oh Dios, y podemos ver, podemos observar tu palabra, mi Dios, aquellos grandes hombres tuyos, mi Dios, que en medio de persecuciones, en medio de cosas terribles, ellos predicaban tu palabra, oh Dios, y no tenían temor. Quizás su vida, y muchos de ellos la perdieron, Padre, Sí, porque fueron valientes, oh Dios. Permite, Señor, ayúdanos, Señor, que podamos entender y reflexionar. Todos aquellos hombres, Padre, que usted nos ha llamado, hombres y mujeres que usted llamó, Señor, para que vivieran, Señor, en tus caminos. Señor, toda tu iglesia, Padre, porque no es solamente los pastores, sino todo tu pueblo, Dios bendito. Sí, todos tus hijos, Señor, que podamos ser valientes y podamos arrimarnos, Señor, a alguien y poder presentar tu santa y divina palabra, oh Dios. Señor, por favor, te suplicamos, Señor, aviva, Señor, este sentir en cada uno de nosotros. Señor, yo quiero en esta hora también suplicarte, mi Dios bendito, por tu iglesia, por la iglesia Filadelfia, Padre, por mis hermanos de la iglesia, por los que están enfermos. Mi Padre, yo los traigo una vez más, Señor, a tu memoria, Padre. Ten misericordia de ellos, mi Dios bendito, de todos los que sufren, de todos los que están pasando terribles dificultades físicas, que son varios, oh Dios bendito, y usted los conoce, oh Dios de los cielos. De igual manera, Señor, a la iglesia Gardina, Señor, Bautista Gardina, Señor, rogamos, mi Padre, por ellos, oh Dios también bendito. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de clamar a ti, Señor. Gracias por esta oportunidad preciosa. Dios, yo concluyo, Señor, suplicándote, Padre, para que, por favor, Señor, por favor, Dios mío, entendemos y comprendemos, Señor, nuestros pecados, oh Dios, y nuestros errores, mi Dios, pero por favor, Señor, detén ya esta maldad, Señor, que hay en el mundo, Padre. Por favor, Dios mío, no entendemos nada. Esa es la verdad, oh Dios bendito, de esto. Podemos tener muchos argumentos, podemos decir muchas cosas, pero no sabemos, oh Dios bendito, no sabemos, Señor, y te pedimos perdón por eso, Padre bendito, también. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Amén, amén y amén. Creo que los